un saludo a todos. Hoy voy a hablar de un tema bastante, este, bastante, digamos así, en el aspecto de esclavitud, bastante fuerte en el aspecto de esclavitud que los tienen a nosotros atados en este planeta. Hoy voy a hablar de cómo se las ingenian estos gobernantes mundiales de maldad de este siglo, tanto las oligarquías, las élites económicas del planeta que controlan el planeta Tierra en el aspecto terrenal, los que están fuera del planeta, de los que controlan fuera del planeta, en otras partes del universo, en nuestro sistema solar, y los típicos políticos y oligarquías y monarcas y toda esta gente que son las caras visibles de este sistema y son parte de los hijos genéticamente de la serpiente que gobierna el mundo. Hoy voy a ir desglosando cómo usan documentos y cómo usan la Torá, las 613 normas que Jesús, muchos de ellos, prácticamente todos, solo dejó lo más importante, las abrogó o las expiró en la cruz del Calvario con todo el sacrificio que la hizo. Pero que debido a falta de conocimiento y a falta de que hay muchas personas todavía que estamos en un impulso del quinto impulso del segundo día de creación, pues no salimos de ese impulso de las creencias, del fanatismo, de todo eso, y seguimos anclados y esclavizados a este sistema corrupto que hoy en día lo sigue oprimiendo. Con todo esto que voy a hablar, amigos, no va a entender que nosotros lo vamos a liberar del sistema, no. Pero vamos a ir entendiendo, vamos a ir comprendiendo los mecanismos que nos llevan a esclavizarnos y cómo nos tienen atados en este planeta con ciertas leyes que ya no tendrían que ser, pero como Jesús, acordémonos que Jesús hace el sacrificio, sirve como un guía y Él se va y los manda al Consolador. A través del Consolador, pues nosotros venimos descubriendo estas cosas. Acordémonos que todos nosotros no somos especiales, todos traemos el don del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Ese pensamiento posterior, como dicen en el libro secreto de Juan, que fue establecido en nosotros. Y que los mensajeros que vienen y se comunican con nosotros a través de la telepatía o a través del espíritu, nos van diciendo cómo es este asunto. Pero todos los seres humanos tenemos acceso a eso. Algunos lo vamos desarrollando más, otros lo van desarrollando menos, pero todo aquí nadie es especial. Todos vamos en ese camino y todos vamos a llegar a la perfección, porque tiene que ser así. Vamos a ir viendo cómo nos esclavizan, usando las constituciones de los países, que ese es un documento bastante peligroso que ellos usan, usando la letra muerta tal como lo explica Pablo. Acordémonos que quien nos explica todo esto, este tipo de leyes que usaban los gobernantes mundiales de maldades de Satán para esclavizarlos, y lo que le prohibieron al humano en el huerto del Edén, en el árbol del bien y el mal, que hoy muchos dicen, era precisamente todo ese conocimiento para como esclavo a ellos. Pero como lo dice y como lo vamos a ir leyendo en las cartas de Pablo, ya todo esto lo ha abrogado Jesús. Simplemente que acordémonos que esta gente es astuta, como lo dice en el Génesis, que la serpiente es la más astuta de todo. Lo sigue implementando debido al desconocimiento que nosotros venimos teniendo sobre esto y que todavía lo siguen esclavizando. Ojo y oído, yo quiero decir con esto de que con la información que vamos a oír no estamos ausentes, de liberarlo. Los podemos liberar del sistema, es que ya nosotros optemos por refugiarlos en cualquier cerro, isla o cualquier lugar remoto del planeta, que ya no dependamos nada del sistema. Ahí sí los podemos desligar completamente, ya que dependamos de otra manera de subsistencia de nosotros, pero por el momento seguimos usando el agua potable, que tenemos que usar un DUI, que es parte de esta trampa. Tenemos que hacer un recibo, etcétera, etcétera, para pagarlo, o la luz, etcétera. Bueno, sigamos, escuchen, vamos a desglosar todo lo que es la trampa de las constituciones de los países y cómo se lo han inventado, todo esto, que esto es inventado, usando la letra muerta. Escuchen a este delincuente que es parte del parlamento o de la asamblea, del parlamento le dicen en otros países del mundo, a los congresos, a la asamblea legislativa donde se reúnen todos los políticos, o diputados o congresistas para aprobar leyes. Escuchen a este delincuente lo que él habla y cómo juegan
Y como ellos mismos nos dicen que las tales constituciones son una trampa. Escuchen. Agarraron la constitución que existía en ese momento, la rompieron. Y entre ellos dijeron, hagamos una nueva, y la hicieron. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo mismo romperla. ¿Por qué? No, pregunto. Estos son los 3 engaños de Ernesto Castro y los diputados de Nuevas Ideas sobre la reforma a la Constitución. De forma expresa y sin estudio, en la última sesión plenaria, el oficialismo se sacó de la manga una reforma a la Constitución, legal por cierto. Aunque los diputados oficialistas y aliados quisieron mantener un discurso de un supuesto beneficio a la población, los sorprendimos. Y estos fueron los engaños que hallamos luego de un proceso de verificación. Le da más posibilidades al final al pueblo salvadoreño para poder hacer algo que ha estado demandando durante muchísimos años, que es ir reformando artículos de la Constitución. Justo después de las elecciones, hasta el mismo Castro negaba que se estuviera estudiando reformas a la Constitución. Es que ¿sabés qué es lo que hicieron ellos? En el 83, ellos agarraron la Constitución que existía en ese momento, la rompieron. Y entre ellos dijeron, hagamos una nueva, y la hicieron. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo mismo romperla. ¿Por qué? No, pregunto. Estos son los 3 engaños de... Como verán ustedes, ya vemos los engaños, dicen allí, que rompieron y todo la Constitución. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es una trampa, es una mentira, que nunca la van a cumplir lo que hay en ese papel. Esa es parte de esclavizar al ser humano, al ser humano aquel que está inconsciente, que no tiene nada de luz, que no ha llegado nada a la luz. A ese es más propenso a ser engañado por esto. Ahora quiero que veamos una imagen. Por lo que están viendo ustedes, por lo que se mira aquí, se miran documentos de identidad único que aquí le llaman DUI en El Salvador. En otros países le llaman ID, por ejemplo en Estados Unidos le llaman ID. No sé cómo le llamarán en Europa o en otras partes del mundo. Estos documentos también se sacan de la manga de todos los escritos de lo que es las 613 normas que Jesús abrogó en la cruz del Calvario. Todas esas leyes que a Moisés se las dieron por escrito para que la dictara al pueblo antes de la venida de Jesús, y que se tenía que cumplir todo lo que es la ley, y con una normativa de esas 600 normas que usted quebrara, ya usted ya pecado, ya la había quebrado toda. Por eso eso no se podía abrogar hasta que viniera alguien perfecto en su genética, así como Jesús, y pasara las pruebas, todas las pruebas de Satanás, usando sus mismas leyes. Él lo vamos a ir leyendo con Jesús, usando las mismas leyes, siendo tentado en todo, pasando todas las leyes de Jesús, y Jesús le gana, los derrota con sus mismas leyes de ellos. Los derrota, los deja ridiculizados, los derrota y les quita todo este poder que tenían para esclavizarlos a nosotros un día. Lamentablemente, como se ha llevado muchos mecanismos hoy en día, y todavía sigue vigente este sistema, pero con la condición de que Jesús nos dice, sean del mundo, vivan en el mundo, como lo dice, creo que es en las cartas de Santiago, vivan en el mundo, pero no sean del mundo. Que no, si usamos este documento, que lo usemos para lo básico, pero no que lo usemos para pecar. Por ejemplo, para prestar el cerebro, dárselo a un político criminal y ir a elegirlo en una urna, allí donde ya uno peca, porque uno sabe que está eligiendo corrupción, muerte, engaño y todo eso, a donde uno peca. Normalmente a nosotros se nos dice que el voto es secreto, dicen los delincuentes. Usted sabe por quién va a votar, su voto es secreto, y usted elige a solas por quién usted elige. Cierto eso, pero no estamos en secreto con las organizaciones estelares, tanto del mal como del bien, porque ahí donde está la trampa. Todo este sistema sabemos que lo han implementado los principados. Y si nosotros vamos, por ejemplo, yo voy y voto, solo yo sé por quién voté, por tal delincuente voté, que nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer, porque yo conozco bien este sistema asqueroso, cómo funciona. Voy y voto. Yo me puedo esconder de toda la gente y yo solo sé por quién voté, pero no me voy a esconder de Satán, que me están espiando de otros planetas o en sus naves camufladas. Y tampoco me voy a esconder de Jesús y el equipo de él y todo eso, de Jehová y todo eso. ¿Por qué? Porque ambos bandos me están viendo mi actuar. ¿Qué es lo que hago yo cuando voy yo y elijo a un gobernante? Yo
inmediatamente doy credibilidad al sistema de Satanás en esta tierra. Y van, como dice en el libro del Apocalipsis, que el dragón los pasa acusando día y noche, acusándolos día y noche lo que hacemos, para él tener una justificación y hacerlo lo que él quiera. Va y nos acusa, mira lo que hacen ellos, aceptan nuestro sistema, están conformes con nuestro sistema. Eso probablemente en mi decir yo, en mi pensar, van allá a acusarlos con el Padre o con Jesús o con quien tengan ellos que irlos a acusar. ¿Me entienden? Pero eso dice que nos acusan día y noche. Nos acusan, van a acusarnos. Eso lo dice en el libro del Apocalipsis, ustedes lo pueden leer ahí. No me acuerdo en cuáles versículos son, pero ahí está que nos acusan. Cuando nosotros vamos y le damos el poder a uno de estos criminales, nosotros exigimos y le damos la autoridad de que ellos nos puedan hacer lo que ellos quieran. Por ejemplo, aquí en el país están viendo muchos desalojos. Están corriendo a la gente pobre del centro, a la gente de otras playas, de las orillas de las playas. ¿Por qué? Porque la clase rica, el poder económico va a construir allí. Y como le dieron el poder con el voto, ellos les pueden hacer lo que ellos quieran. Aunque ellos tengan derecho por ser hijos del universal de ese pedazo de tierra, pero no pueden. ¿Por qué? Porque ya le exigieron, ya le accedieron el poder. Esto es grave. Y si no conocemos esta trampa, nosotros vamos, aunque no estamos al centro de nosotros, que hoy con lo que se viene del foro de Davos que dice, no tendrás nada, pero serás feliz. No nos vayan a quitar todo lo que nosotros tenemos. Claro que nos van a quitar todo lo que nosotros tenemos, pero por eso se va a desatar también la gran tribulación. Por causa de los escogidos, dice, aquellos días serán acordados. ¿Por qué? Porque ahora ya muchos sabemos todas estas trampas, muchos las sabemos, y se nos van a venir ya en la desesperación, que les van a quitar el poder del planeta en contra de nosotros. Ahí lo dicen todo, eso es lo que nos dan a entender en las escrituras, se da en contra de nosotros, hacer lo que los van a hacer. No hay problema que lo hagan, pero ellos también saben lo que se les viene encima para ellos. A fin, cuando nosotros normalmente para acceder a hacer algunos tipos de cambio, cualquier lugar, necesitamos este tipo de identificación. Pero esto se deluce de lo que es la letra que mata, más el espíritu verifica, dice Pablo. Normalmente ustedes escuchan que los gobiernos hacen préstamos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Ellos los hacen, los delincuentes, a través de estos documentos, a nosotros nos esclavizan y a través de todo esto nos imponen impuestos descaradamente. ¿Para qué? Para que nosotros como población quedemos sujeta a pagar esos impuestos que ellos hacen los préstamos y que ellos mismos se los roban, tanto los políticos como las oligarquías, y nosotros a través de más impuestos que nos vienen agregando, por ejemplo el IVA, las taxas, la telefonía, otros beneficios cuando los pueden poner impuestos, nos ponen para aquí recaudar ese dinero y dárselo al Fondo Monetario Internacional, pagarle con altos intereses. Esa es parte de la esclavitud también. Sin contar que nosotros, pero como nosotros tenemos el documento único de identificación que a otros le llaman el hombre de paja. ¿Por qué? Porque es un documento muerto, con una imagen muerta, mientras que yo tengo espíritu y estoy vivo. Pero a través de este documento ellos me pueden hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque el documento es muerto, pero yo avalo en el documento que yo estoy vivo y que yo acepto eso. Es una trampa bastante sutil que tienen sobre nosotros. Vamos a ir leyendo lo que es Corintios. Segunda de Corintios, versículo 3. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ya se sabe que el corazón también es un ente que piensa, es un órgano que piensa, que recolecta memoria. Se sabe ya. Vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones. Ojo también que el corazón guarda también maldad. Puede también ser memoria de maldad, como lo dice también en el libro de Jeremías. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que soy carta de Cristo, expedida. Sea carta de Cristo, expedida. Ya se cumplió, ya fue expedida, ya fue, digamos, quebrado todo eso, expedida.
por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, el Espíritu de Dios viva, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón. Ya nos hacen partícipe y nos hacen hijos de Dios. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, cual lo que hizo Jesús. Acordémonos que estamos leyendo todo lo que es la constitución del reino de los cielos, que Jesús nos trae y que Él impone con el sacrificio que Él hizo, juzgando las leyes de toda la maraña, la trampa que había puesto Yaldabaoth con todos sus gobernantes en este planeta para esclavizarlos y llenarlos de esclavizados de por vida, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Acordémonos que por falta de conocimiento de esta organización que nos hacían y que nos negaban el árbol del bien y del mal, nosotros cometíamos muchas faltas y cuando expirábamos, abandonábamos el cuerpo por un tiempo, vamos a esas regiones del espíritu a pagar deudas. Aquellos nos torturan, nos hagan ciertas cosas para que, eso lo expliqué en un libro de la reencarnación que dice que están los apócrifos de Jesús, para ser sometidos y torturados por ellos en el espíritu. Acordémonos que nuestro espíritu es el eterno, pero también siente, también habla, también piensa, etc. Simplemente que ya no tiene cuerpo, pero es nuestro espíritu vivo en forma humana, pero es espíritu que no muere, que somos eternos. Ya he explicado yo mucho eso en las enseñanzas de la reencarnación. Estamos hablando de la constitución de Jesús para nosotros ser aprobados en el reino de los cielos, a ser integrados como planeta Tierra en el futuro a todas las comunidades de planetas del reino de los cielos y poder viajar allá en el futuro en los días de creación. Seguimos. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensarlo algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Ojo y oye de aquí, no de la letra. El pacto que teníamos antes es de la letra, que hoy en día se sigue utilizando, que son que de la letra sacan las constituciones, sacan los certificados, sacan todos los documentos únicos de identidad, etcétera, etcétera, siguiendo la letra que está muerta. Por eso es que ellos se la pasan por donde que ellos quieran. Constituciones que dice, el primer artículo de la Constitución de El Salvador reconoce a la persona humana como fin en medio de todas las cosas, a fin de que el Estado esté a servicio de la población. Una farsa completa. Algo así dice el primer artículo de la Constitución que yo le he leído, pero no me acuerdo bien. De la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. ¿Qué? La letra me mató. La Constitución trae letra. ¿Y qué hace la Constitución? Me mata. ¿Por qué? Porque es letra, escrita en un papel, letra, que no tiene ningún tipo de validez. ¿Por qué? Porque está muerta, no tiene ninguna validez. Por eso se la pasan por donde yo quiero. Acordémonos lo que dice el delincuente político que está hablando. Agarraron la Constitución, dice, y la rompieron, hicieron otra. ¿Por qué? Porque es letra, saben bien que no la van a cumplir. Pero en esa manera absurda esclavizan a la población. Más una parte de esa población salvadoreña que no le gusta nada informarse y que siempre están prestándole el cerebro a estos delincuentes que nos gobiernan y que ahora, hoy en día, ya secuestraron el país, el Estado. Cual asimismo nos hizo ministro ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, de la letra que he explicado, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Cuál? El espíritu mío me vivifica, que estoy vivo, que me le da vida al cuerpo, que soy un ser universal, que ya conozco la trampa, que yo no me voy a ir por la letra, sino por mi espíritu, lo que me dicte de mi conciencia. Y el Espíritu Santo me dice, ve aquí, ve allá, ve aquí, ve allá, ve aquí, ve allá. Así me dice el Espíritu Santo, ve aquí, ve allá, no hagas mal a tu prójimo, estás actuando mal. Mi espíritu verifica lo que hago. Ojo y oído lo que sigue diciendo. Si el ministerio de muerte grabado con letra, si el ministerio de muerte sea todo lo que nos rige en el mundo, grabado en letra, todo lo que lo rige en el mundo, grabado en letra, constituciones, documentos de identidad, certificados que agarran los jóvenes cuando van a sacar una carrera,
etcétera, todo del ministerio de muerte que hay en todo el planeta. Compañías haciendo contratos de leyes, de contratos de empresas, etcétera, etcétera. Todo eso es ministerio de muerte. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer, como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, ¿quién? De Jesús, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es el Espíritu, que yo sé que me desencarno y encarno, que mi espíritu es eterno y todo lo que Dios es eterno en el espíritu, aunque las cosas físicas vayan desapareciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, explicamos bien ya este punto. Ahora bien, vámonos a Gálatas. Ya expliqué del ministerio de muerte. Todo lo que estamos viviendo en el mundo es de muerte. Si nosotros los agredimos, los aferramos, el ministerio de muerte grabado en letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en él. Si nosotros ponemos la mirada, lo fijo en las cosas materiales, de empresas, constituciones, alabando a políticos y todo esto, vamos a estar siempre en muerte. De engaño y desengaño, de odios y odios. Ya empiezan a odiar a estos delincuentes que están gobernando el país. Ya mucha gente ya los empieza a odiar. ¿Qué es lo que va a terminar esto? En una hecatombe social. Ahí viene la gran tribulación. Ahí viene la gran tribulación. Ustedes lo saben bien que ahí viene la gran hecatombe. Aquí se va a desatar una gran hecatombe. Por parte de esa parte de la población salvadoreña que siempre va a prestar el cerebro, que no ha sido informada, que ese es el problema. Y que tal vez muchos de ellos van a iglesias, pero las iglesias no les pueden. El pastor no les puede desglosar esto, quizás porque se le niega al pastor el conocimiento de esto, porque el pastor quiere ser un corrupto, que solo busca ganancias a través de las escrituras. Pero nosotros no somos especiales, todos tenemos las facultades, porque todos venimos caminando en los días de creación y adquiriendo conocimiento. Algunos que queremos de verdad conocer la verdad y se nos pone más interés en querer trabajar más con nosotros, otros no, pero no somos especiales. Todos estamos en el mismo sentir de Jesús. A Jesús a todos los ve por iguales, y el Padre y los mensajeros de todo lo que es Jesús no vienen a uno más que a otro. En el aspecto del conocimiento, claro que a uno se les va dando más y a otros menos, pero porque es por la búsqueda, por el interés que tenga la persona. Pero para ellos todos somos lo mismo y somos seres humanos y valemos lo mismo, etc. No hay excepción de personas, simplemente que a uno se les da más responsabilidad que a otro. Pero ahí vamos. Vamos a Gálatas. Ojo lo que dice en Gálatas 4. En la Reina Valera dice que cuando dice que en diputados pueden ir a Gálatas 4. En Reina Valera dice de otra manera, pero en Gálatas 4, en la Biblia Dios habla hoy. Ahí van a ustedes a encontrar más claro lo que quiere decir ahí. Lo que quiero decir esto, mientras el heredero es menor de edad, o sea, nosotros cuando estábamos menor de edad, en nada se diferenciaba de un esclavo, en nada los diferenciamos de un esclavo, porque en el primer día de creación y en el segundo día de creación, que estábamos en procesos de caminar, en procesos de caminar, en procesos de caminar. Lo que quiero decir esto, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos. Esto da a entender
Y hablando de los gobernantes, de los principados, no lo dan a entender tan dantescamente como estos delincuentes que en parte también han secuestrado el planeta, han venido gobernando el planeta. Pero aquí Jesús lo pone, acordémonos que Jesús, hasta el Satanás en Juan capítulo 12, versículo 31 lo dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Hasta en eso Jesús lo nombra como un grado, digamos, de excelencia, no no decirle lo que es, pero lo nombra así, por no decir otra cosa. ¿No? Lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo, sea nosotros. Hablando de nosotros, la humanidad. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado, sea el Dios, el Padre, el creador de todo, el inconmensurable. Lo mismo pasa con nosotros. Allí se habla Pablo con nosotros, en colectivo, con la humanidad. Lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad, seamos nosotros cuando éramos, que estamos en los días de creación primarios, primer día de creación primaria y segundo día de creación primaria, cuando ya vieron en el reino de los cielos que ya teníamos, que ya poderamente ya podíamos entrar como digamos a la adolescencia, por así decirlo, a la adolescencia ya para comprender más. Lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo, estábamos sometidos a los poderes que dominan a este mundo. Y eso pasó más de 2000 años. Supuestamente que se nos dice que vino Jesús. Se nos dice que vino Jesús hace 2000 años. Ya desde esa época para acá, ya tenemos que venir desarrollando una conciencia menor. Y ya la hemos venido desarrollando muchos. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Sea los principales, Satanás, Yabdabadón, todos los gobernantes. Estábamos sometidos, no había nada que hacer. Sometido a ellos, esclavizado a ellos. Y aún aquel que dice Pablo ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque son personas que no quieren irse a las escrituras sagradas y se convierten en hijos de desobediencia, y el espíritu de Satanás opera en ellos. Al tiempo que hay personas que lo cuidan y que se encargan de su asunto hasta el tiempo que sus padres hayan señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, lo que digo, cuando ya vieron ellos que ya podíamos entrar a una edad de adolescencia, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer, sometido a la ley de Moisés. ¿A qué? A todas las 613 normas. Sometido a la ley de Moisés, a todas las 613 normas. Por consiguiente, muchas de esas leyes son de Yaldabaoth, el gobernante principal, Satanás, y todos sus gobernantes. Muchas de ellas sometidos a ellas. Bueno, dice Jesús, y probablemente eso es un decir mío. Esto es muy mío, esto no tiene que ir en la escritura. Vas a entrar al planeta, le vas a jugar a las leyes de ellos. Le dijeron probablemente ya a Jesús en el reino de los cielos, antes para que él entras al planeta, le jugás así estas leyes, le vences y lo vas a derrotar. Viene Jesús, entra al planeta y empieza a predicar, a jugar a sus leyes, a completarlas y todo esto. Viene Jesús, comete la estupidez de matarlo sin justificación alguna, porque Jesús dice que fue tentado todo y nunca pecó. Vienen, le quitan la vida, Jesús resucita, pum, baja al infierno, a las regiones del caos, viene, les quita el poder, los aniquila completamente, y Jesús ya impone sus leyes. Jugándole con sus mismas leyes, Jesús los derrota. Estúpidamente caen. ¿Por qué? Porque Satanás solo sabe matar, robar y destruir. Lo único que él sabe hacer. Y si no miramos a sus hijos de ellos en el mundo, ¿qué es lo que hacen? El delincuente que nos está gobernando, matar, robar y destruir. Ahí no hay nada más bueno, solo eso se mira aquí en este país que se ve de este gobierno. Matar, robar y destruir. Ahí está un saqueo, unos bancos, ahí está, por muy poco está saliendo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque esa es la ordenación de Satán: matar, robar y destruir. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sometida a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estamos bajo la ley, para rescatarnos. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan a este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sometido a la ley de Moisés,
para rescatarnos a los que estamos bajo la ley, bajo esa ley, y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Porque ya somos hijos de Dios y mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, porque ser hijo suyo es voluntad de Dios que seas también su heredero. ¿Qué es lo que dice Jesús? Los mansos heredarán la tierra. Juan capítulo 5, en el sermón del monte, en el sermón del monte de lo alto. Los mansos heredarán la tierra. Tranquilo. Es cierto que probablemente ya les conocemos la trampa, ¿vale? No los prestamos a la corrupción del mundo. Usamos de vez en cuando los documentos para pagar agua, para algo que necesitemos, que usamos el DUI. Aún así ahí pues los hacen alguna trampa y todo. Pero no los sometamos a la corrupción. Somos hijos de Dios. Ya conocemos la trampa, les conocemos toda la farsa que se han montado. Jesús abrogó todo esto, de este tipo de gobierno, de constituciones, de tratados de comercio, de toda esta porquería que se han inventado para tenerlos esclavizados. Jesús lo abrogó. Simplemente que algunos ya lo conocemos. Los demás lo van a ir conociendo con el pasar del tiempo. Algunos van a tener que sufrir la gran tribulación para atender todo esto. Ojalá que sobrevivan y que no se dejen inocular todo lo que es la marca de la bestia, el microprocesador y todo eso. Pero ya les conocemos, ya sabemos cómo actúan. Sigamos. Ahora vamos a Juan. Esto pasa porque allí mismo en ese símbolo de Juan 9:19 nos dice Jesús que ya tenemos edad para entender, que ya pasamos primer día de creación y segundo día de creación, ya que ya estamos en una edad de comprender todo esto, según el entendimiento que vamos desarrollando. Antes dice que éramos menores de edad, dice Pablo en los Gálatas, no entendíamos de esto. Acordemos lo que hemos venido procesando, caminando de los días creadores, desencarnando y encarnando. Hoy probablemente ya con el tercer día de creación, yo sospecho y digo que nos tienen que dar otro cuerpo, ya no tanto a la ley de la muerte, sino un cuerpo, porque dice claramente en las escrituras que se va a ir, se viajará, la iglesia viajará a impartir toda la multisabiduría de Dios a los principados en las regiones celestes. Y con estos cuerpos, si estamos en este proceso de desencarnarnos y encarnarnos, no, en que vivamos 1000 años, 500 años, no es tiempo suficiente para que hagamos esos viajes intergalácticos lejanos a otras partes de otras galaxias, a enseñar, a proveer a personas como nosotros que van en un proceso de evolución bajo, igual que nosotros, así como han venido los pleyadines y otros mensajeros a darle información a los profetas, a los apóstoles. Hasta hoy en día tenemos que tener cuerpos que duren sumamente tiempos, larguísimos tiempos para hacer todo eso. Y acordémonos con los días de creación son de miles de millones de años. Claramente tenemos que llegar a tener cuerpos prácticamente inmortales en un futuro, ya digamos en los días de creación. Es mi pensar. Ojalá que sea así. Y les preguntaron diciendo, esto vamos a ver en el símbolo. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decías que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea, ahora no lo sabemos. Quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene y pregúntele a él y él hablará por sí mismo. Claramente este símbolo se nos da a nosotros que dice que ya tenemos edad. ¿Qué es lo que dice Jesús en Gálatas? Pero cuando éramos menores de edad, Dios mandó a su Hijo, dice, éramos menores de edad, no teníamos conciencia, estábamos en los días primarios de evolución, del rudimento, primarios. Segundo, ahora ya vamos entrando a la adolescencia, ya tenemos edad para entender las cosas, tenemos edad. Pero como ya ahora no lo sabemos, quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntele a él y él hablará por sí mismo. Le dicen los padres en el símbolo. Esto aplica a todos los humanos que vivimos en este planeta, que ya tenemos que ir teniendo edad. Y Pablo se nos dice que no es posible que siempre estemos en la leche de niños, sino que pasemos al alimento sólido, lo dice en las cartas de los hebreos Pablo también.
que pasemos al alimento sólido, a comprender más las cosas, y no que sigamos con leche de niño, con conocimiento bien poquito, bien rudimentario, no. Ya tenemos edad para entender. Tenemos edad para que entendamos que no estamos solos en el universo. Tenemos edad para entender que otra civilización, fuerza de maldad gobierna el planeta. Tenemos edad para que nos digan, la reencarnación existe, es una ley universal. Tenemos edad para entender eso. Tenemos edad ya para entender muchas cosas de la creación, de la vida del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos. Ahora vamos a leer un documento que nos explica cómo es el imperio de Satanás en la tierra. Vamos a leerlo. Salomón es el espíritu doble del dragón, el opositor de la luz, y no es un cuerpo físico. Ojo y oído, no es un cuerpo físico, sino es una máquina mercadiana, es un ente mental, un ente de mentalidad de gobierno invasor. Un ente de mentalidad de gobierno invasor. Acordémonos que Satanás controla los cuerpos humanos a través de la larva. Nos ha implantado a través de la larva odios, rencores, amarguras, pensamientos negativos, pensamientos de lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. A través de eso tiene a muchos gobernantes también más posesos que los viene poseyendo. Bueno, acordémoslo, miren. En la Tierra es un tipo de gobierno. Están los principados que están fuera del planeta Tierra, en otros planetas de nuestro sistema solar, donde controlan la Tierra, como Yaldabaoth, como Beliar, como los que mienten en el libro secreto de Juan. La siguiente rama de gobernantes son los que viven en bases subterráneas, debajo de la tierra, que controlan los presidentes, los ministros, los típicos monarcas, los príncipes, etcétera, etcétera. Segundo gobierno. Tercer gobierno son las oligarquías, las clases ricas, los típicos monarcas, y el cuarto son los típicos políticos, que esos no saben nada, solo saben vivir bien a costa de las dávidas que les provee la oligarquía, los monarcas y todo esto que tienen el poder económico del planeta. Dirigen pues las empresas y todo esto que hay en el planeta inventado con la letra que mata y con el pacto de las tablas y todo eso de Moisés que hablamos hace un momento, etcétera. Así. Acordémonos que muchos de estos monarcas que vemos en la televisión, algunos que no los que están tal vez probablemente en el centro de la tierra o en la superficie, en las bases subterráneas, sean clonados, porque acordémonos que esta gente, como esta organización ya está cortada de la creación, ellos no tienen acceso a la reencarnación ni a la resurrección. Ellos para sobrevivir hacen malabares, se clonan cuerpos, posesan cuerpos ya de gente demasiado degradada, crean cuerpos en laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y así ellos se vienen manteniendo en la vida. Eso ya se viene demostrando ya. Y ustedes vamos a ir viendo más, esos acontecimientos los vamos a ir descubriendo más con el tiempo que se nos viene. Salomón es el espíritu doble del dragón, el opositor de la luz, y no es un cuerpo físico, sino es una máquina mercadiana es un ente de mentalidad de gobierno invasor de naciones estelares. Ya no solo el planeta Tierra está gobernado así, sino otros planetas en nuestro sistema solar. Tiene planetas esclavizados como la Tierra, con todo este tipo de leyes que ellos imponen. Gobierno invasor de naciones estelares, de impuestos y ingresos personales, sea lo que nos hacen, los ponen impuestos, ingresos personales, vamos a trabajar por un salario miserable, venimos a la casa y así nos tienen controlados y esclavizados. Invasor de naciones estelares, de impuestos y de ingresos personales, de tarjetas de identidad, registro de crédito, impresión de huellas digitales como pasaportes para todos los ciudadanos del mundo que invade, del mundo que invade, sea este planeta lo ha invadido así, otros planetas lo han invadido así, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es estelar, no es solo de la Tierra, sino estelar de otros planetas, de otro sistema solar, de planetas de la galaxia. De impresión de huellas digitales como pasaporte para todos los ciudadanos del mundo, que invade y conquista con su orden, es el que hoy espera gobernar totalmente el planeta Tierra desde sus miles de años, hace rebeliones
donde todas comienzan encubiertamente desde la cima hacia todos los lados de la derecha y la izquierda y sus extremas, y él tiene el control de ambos lados. Implanta enemigos imaginarios para justificar la creación del Estado policial. O sea, implanta enemigos imaginarios para crear el Estado policial. O sea, hacen un atentado gravísimo que ellos mismos lo han implementado. ¿Para qué? Para ponerlo la ley marcial, tal como nos pusieron aquí en El Salvador. Aquí hubo una masacre de muchos salvadoreños para implementarlos el régimen de sección. Fue todo programado del Estado. Así es esta organización, todo es así. Todo lo vienen planificando. De Estado policial, de sus mundos. Usa la psiquiatría y el control mental como un método de intervención política y cirugía del cerebro. Drogas, despersonalización, robotización, neurocirugía de microchip. Cuando ya impone su control tecnológico, que se llama paraíso, es un implantador profundo o astuto, pues crea planes nuevos rápidamente. Si el juego del viejo control es expuesto, impedido por otros más inteligentes, los que encarnan desde otros mundos, sean los mensajeros que han venido desde la historia, que han encarnado aquí, como encarnaron los apóstoles, como encarnaron los profetas, Hermes Trismegisto, Buda, Jesús, que es el más de todos. Así, ¿para qué? Para darle a conocer todos sus planes, desnudarlo pues, ante el mundo, exhibirlo. Dice que crea otra estrategia. Es un implantador profundo, astuto, pues crea planes nuevos rápidamente. Si el juego del viejo control es expuesto o impedido por otros más inteligentes, los que encarnan desde otros mundos para aniquilar su poder extraterreno, es en este planeta de ORC usa ideas de sobrepoblación, oleadas de crímenes, posible rebelión, tanto lo que estamos viendo ahora. Usa ideas de sobrepoblación, oleadas de crímenes, posible rebelión. Acordémonos que dice que el planeta está sobrepoblado y que necesitan despoblarlo. Ya lo vimos eso, que la mayor idea de este régimen mundial que está hoy en día para ya implementar el nuevo orden mundial es aniquilar una buena parte de la población mundial. Ya lo hemos leído y expuesto aquí. Oleadas de crímenes, posible rebelión, donde predica el terrorismo que implanta desde su centro matriz de gobierno del mundo para justificar todas las acciones de su policía terrorífica de otros mundos sobre el nuestro. Sus declaraciones de ley marcial ganan por completo el control de las sociedades ignorantes de sus métodos de crimen universal. De las poblaciones es otra cosa que nosotros siempre hemos estado expuestos, y mucha humanidad todavía sigue creyendo que nosotros estamos solos en el universo. Predica el terrorismo que implanta desde su centro matriz de gobierno del mundo para justificar todas las acciones de su policía terrorífica de otros mundos sobre el nuestro. Sus declaraciones de ley marcial ganan por completo el control de las sociedades ignorantes de sus métodos de crimen universal. Sus agentes son implantados desde sus mundos. Sea muchos oligarcas, y esto, como les digo, son clones poseídos, etcétera, que gobiernan el planeta. Recordemos los que están en la superficie de la Tierra, en bases subterráneas. Sus agentes son implantados desde sus mundos de rebelión para obtener control político de las mentes más infantiles y perversas del mundo material de este planeta. Aniquilan minorías y a quienes se le oponen, y disfruta de este cruel placer al verlos morir según sus indicaciones, sacrificios e inquisiciones para Dios, guerras y destrucciones para la libertad, torturas o desmembramientos para la justicia. Es un ejecutivo de gobierno con fuertes controles de sus esclavos. Destruye congresos, asambleas, presidentes, ministros y aquellos que le estorban en su plan. Es el dueño del dinero del Banco Federal Norteamericano, tiene el control del FMI y sus líneas, y los
del Banco Federal Norteamericano, tiene el control del FMI y sus líneas y lo usa para financiar a sus operaciones del estado del terror y encarcelamiento, con el cual gobierna y somete naciones. Es cobarde y traicionero y está listo para suicidio. Suicidio y una vez y otra vez, siempre que es atrapado en un cuerpo humano. O sea, esta entidad se posesiona de un cuerpo humano, es atrapado. Esta entidad es un principado, probablemente puede ser Beliar, es un principado mayor. Otra vez siempre está, pero además también son muchos, no, es un gobierno, es una mentalidad, son muchos de ellos, pero siempre también va a la cabeza un líder, que probablemente es del documento que estamos leyendo, esta entidad que están mencionando. Es cobarde, traicionero, está listo para el suicidio. Una y otra vez, siempre que es atrapado en un cuerpo humano, porque no es humano, es un ente de mundos abísmicos que invadió la tierra y sus habitantes manipulados por él, que inocentes de ellos y con gran ignorancia han trabajado para darle el reino del poder y de poderes mundiales que se llama orden mundial. Desde que asaltó la tierra ha tomado varios cuerpos, cada vez desde ese momento sus personalidades siempre han sido amargadas, sarcásticas, labios torcidos. Cuando se disgusta tiene amaneramientos homosexuales y políticos. Le gusta tomar vino y licor fino, odia a las mujeres, pero las utilizan en la cama para la alimentación de su energía que absorbe como un vampiro a través de sus vaginas excitadas por el orgasmo continuo que les produce, pues su órgano genital no es humano, es una máquina molino de los aquelarres de las brujas y las que esclavizan y sacrifican en rituales de sangre y violación. Satanismo, masón y son su palanca para mover sus aspiraciones y estrategias. Con ellas compra a todos los políticos militares de su organización. Compra a todos los políticos y militares tal como lo que está pasando en El Salvador. No quiero entender que este personaje sea este personaje. Este personaje que nos gobierna puede ser un ente de esos que lo poseen, que lo están poseyendo para hacer toda esta brutalidad que está pasando en el país. Todos los políticos militares de su organización, quienes usan a sus propias mujeres bajo esta marca, oculta su odio y furia de Dios maléfico hacia el género humano y lo disfraza bajo actividades de humanismo. Organizaciones de ayuda humanística mundial como la Organización Internacional del Trabajo OIT, que tiene como finalidad la mejora de las condiciones de trabajo, organizaciones internacionales para la agricultura y la alimentación FAO, que promueve investigaciones de toda índole sobre nutrición, alimentación y agricultura, disfraza para ocultar sus verdaderas intenciones de manipulación y contaminación de los alimentos para destruir a la humanidad. Organizaciones Mundial de la Salud, OMS, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, UNIDI, Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, que ya hemos hablado. Bueno, amigos, ya con esta información me despido. Espero que la información sea de su agrado. Ya entendimos cómo nos esclavizan usando los documentos que fueron implementados a través de Moisés, donde es todo lo que es lo jurídico de leyes basados en las 613 normas de la ley que mata, de la letra que mata y el espíritu verifica, pero más de la letra que mata. Ya conocemos las estrategias, las artimañas que usan con los documentos para esclavizarlos, para hacer préstamos usando nuestro DUI, para ponerlos como escudo a la población, de tenerlos trabajando para que los saquen los impuestos a través de los documentos DUI, que nos recortan en los cheques que nos pagan para que las partes del trabajo de lo que hemos trabajado nos recortan para que todo ese dinero sirva para el Estado de los préstamos y para que vaya al Banco Mundial, al FMI de los préstamos. Todo es una trampa bien organizada que estamos sometidos, pero que ya a través del tiempo, ya que vamos acelerándolo, les descubrimos ya todo este sistema asqueroso que nos han implementado.
Pero a través de Jesús, como nos dice, que mientras aceptemos a Jesús, sigamos los reglamentos de Jesús, la constitución universal de Jesús que nos trae por la liberación que Él hizo, nosotros seguimos y Jesús a través del Espíritu Santo, y a través de la conexión, a través de que por Jesús alcanzamos el Padre nos va guiando también a cómo vayamos en la vida, para que vayamos dejando las leyes de Satán y cayendo en menos en sus garras de Él. Bueno amigos, con esta información me despido, espero que sea de su agrado y hasta pronto.